Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el valor del sufrimiento voluntario. Javi, Yo soy el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento voluntario tiene un valor? ¿Por qué? Sí. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, en la vida se sufre. Todo el mundo va a sufrir. Bueno, a veces se cree que del sufrimiento se aprende. Y puede ser que sí, del sufrimiento no voluntario, sino del que te cae. Pero no necesariamente es así, lastimosamente. Es más, estoy seguro que tú puedes señalar un montón de casos de gente que ha caído en algo que lo hace sufrir y no ha aprendido la lección. Es más, puede haber caído 5 veces en el mismo hueco y sigue cayendo. Y tal vez mentalmente te das cuenta que no es más fuerte que antes, pese a que ha sufrido. Entonces, el sufrimiento involuntario no necesariamente, no hay ninguna garantía de que te va a... Bueno, trata de enseñar. Eso. No, lastimosamente no hay ninguna garantía de que tú vayas a aprender la lección cuando el sufrimiento es involuntario. Cuando tú te predispones a sufrimiento voluntario, tú literalmente vas con la mentalidad de fortalecer tu mente. Y entonces, que no lo logres en ese escenario es súper difícil. O sea, normalmente si tú te predispones, te expones a sufrimiento voluntario es porque vas exactamente con la meta de fortalecer tu mente. Entonces, es una forma básicamente garantizada de que sí vas a mejorar como persona con ese sufrimiento. Y encima, que es mucho más beneficioso, es que puedes ir graduando el nivel de sufrimiento para que vaya de acuerdo a tu habilidad presente. Sí, o sea, como hemos hablado en otras ocasiones, ahorita me acordé del salir de la zona de confort, ¿ya? Y creo que con el sufrimiento voluntario, o sea, inevitablemente te pones siempre un poquito afuera de esa zona de confort, y el momento que tienes las ganancias de este sufrimiento voluntario es que la zona de confort se hace más grande. Claro, eso es exactamente lo que ocurre. Es que obviamente si estás adentro de la zona de confort, no estuvieras sufriendo. Correcto. Así es. Entonces siempre tienes que estar afuera, siempre. Lo que escojas como sufrimiento voluntario. Sí, es chistoso. O sea, a mí me lo han dicho y yo personalmente en mi vida y en mi ejemplo, antes de entender este concepto, que lo entendí por experiencia en realidad, yo siempre veía, por ejemplo, cosas que tú hacías o bastantes amigos hacían que lo decía y te decía a ti, o sea, pero ¿para qué sufrir? ¿Para qué sufres? O sea, ¿para qué restringirte tanto? Y todo lo veía como extremista o lo veía como algo sumamente innecesario, cuando podía ser mejor conmigo mismo y dejarme, ya, o sea, date la oportunidad, dependiendo del caso, ¿no? Date un break, date un chance, no tienes por qué hacer esto. Yo lo veía así, no entendía, decía, qué extremista. Y así me lo han dicho a mí hoy en día también, o sea, ¿por qué? Pero no, es demasiado, me parece, hasta que lo vives y lo experimentas. El momento que lo haces y ves en realidad qué tanto ganas con voluntariamente sufrir para lograr un bien superior mental, o sea, mental es... En verdad no tiene precio y te das cuenta, o sea, comienzas a buscarlo más. Y me lo han dicho a mí, me han dicho, sabes que yo no entendía por qué, pero ahora que hice esto o me propuse esta meta en la cual sufrí, tuve que restringirme bastante o lo que sea y en serio me costó esto, pero ahora entiendo lo que me dices. Y yo cuando yo lo entendí, yo en cambio dije, wow, o sea, ¿por qué no? O sea, uno, ¿por qué no he hecho esto antes? Porque las ventajas son una cosa inexplicable. Y dos, le gané mucho respeto a la paciencia que tuvo todas las otras personas. O sea, la paciencia que me tuvieron a mí con yo ser ese demonio o ese que... Pero no lo hagas. Que en su momento no apoyaba su sufrimiento voluntario. Ahorita entendiendo. O sea, veo a alguien que está trabajando en esto. Tal. Uno, lo admiro. Dos, lo aplaudo. Y eso hace crecer muchísimo. Y lo peor, o sea, lo mejor, es que cuando sufres voluntariamente
para algún tipo de ganancia mental, lo que tú ganas contagia a tantos aspectos. Por ejemplo, si tú sufres voluntariamente en temas de comida, sí, o sea, restringirte en una dieta, por ejemplo, eso sin que lo sepas, contagia a una mejora en, yo qué sé, en un tema laboral. O sea, más claro, inmediatamente, obvio, podría contagiar algo en un tema físico, si es que tienes una meta de mejorar físicamente o atleta o alguna cosa así. Pero contagia temas que tú pensarías que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es decir, la dieta con un tema laboral, con un tema de relaciones con tu pareja. No, por supuesto. Entonces, eso es lo increíble. Y el momento que te das cuenta que eso sucede, lo buscas más. Y, por ejemplo, yo personalmente, por lo menos una vez al año, quiero hacer algún reto mental muy grande, muy notorio, porque me hace crecer mentalmente muchísimo durante, el resto del año y hasta ahora el resto de mi vida, obviamente. Entonces, sí, o sea, eso es lo que yo he notado. En verdad, es que lo que tú dices es crucial, que una vez que pasas por ahí, o sea, una vez que lo haces te das cuenta de los beneficios. Pero en verdad no importa qué tanto trates, es difícil comunicarlos adecuadamente y correctamente a la persona que no lo ha hecho. Porque yo lo hice literalmente como 15 años contigo. No funciona mucho, porque en realidad no importa qué palabras yo use, es casi imposible comunicar correctamente cómo te sientes después. Y ahorita tú sabes la diferencia, y es un abismo, pero no es inexplicable. Y tú me dijiste cuando como que ya habías hecho la transformación, me dijiste que te desesperaba, que no podías, que la gente no te entendía. Y sí, es un poco desesperante porque es el día y la noche de hacerlo no hacerlo, pero es súper difícil explicar exactamente cuál es la diferencia en una vez que lo hace. Y yo lo experimenté, yo lo vengo practicando desde hace tiempo en ciertos aspectos, obviamente en el que lo más practico es en el físico. Siempre trato de castigarme un poco, no porque necesite, y estéticamente, tú puedes llegar a tener un súper buen cuerpo estéticamente sin matarte, puedes, pero eso mentalmente no te va a ayudar tanto. Entonces yo a veces me castigo físicamente simplemente por la parte mental. Además, me encanta cuando estoy haciendo algo que me da ganas de rendirme y peleo conmigo mismo. Es como que ese día siento que es como que ya crecí. Y hace poco, bueno, tú sabes muy bien, pero tuve una serie de problemas personales y estoy seguro de que no los hubiera podido llevar de la forma que los llevé si que no hubiera tenido ese entrenamiento previo. Y encima, hasta tú viste que esos entrenamientos, cuando una vez pasaron o comenzaron a mejorar, cuando regresé a entrenar, eso también me ayudó a ser más fuerte aún después en el entrenamiento, porque aproveché ese momento para... O sea, sabía que se venía el sufrimiento y traté de absorberlo como si hubiera sido voluntario, aunque no lo fue, pero traté de meterle ese complejo. Que eso también te da el sufrimiento voluntario. Cuando viene un sufrimiento involuntario, si tú ya estás acostumbrado a meterte en ese mindset de vamos a sufrir, agacha la cabeza. Cuando te viene el involuntario, ya estás acostumbrado a eso. Y si es que no es de un nivel exorbitante que recontra sale de tus capacidades, lo más probable es que lo puedas manejar súper bien. Y es más, el sufrimiento voluntario es la forma de entrenar la fuerza de voluntad. Yo sé que en nuestro primer video de todos dijimos que la fuerza de voluntad hay que tratar de no usarla. Me mantengo, pero eso es en las vainas de largo plazo. Pero, por ejemplo, si te viene algo que no va a estar constantemente en tu vida y te viene de sorpresa, una enfermedad, algo que le pasa a alguien en tu casa, te chocan el carro o algo así, tú ahí no vas a hacer un reframe de toda tu mentalidad para no usar fuerza de voluntad, porque es algo, 1, sorpresivo, 2, no fue tu decisión, y 3, es limitado, no te va a durar para siempre. Durante ese tiempo lo más probable es que use fuerza de voluntad, que entonces sí tiene sus beneficios tener una fuerza de voluntad poderosa y que dure. Y la fuerza de voluntad se entrena también con el sufrimiento voluntario. Sí, o sea, apenas dijiste el entrenamiento previo, dije sí, que, o sea, esto es lo que es un entrenamiento previo para que el momento que te toque una situación difícil lo saques, lo compares con todo lo anterior y digas, no, pues si he hecho esto de largo. Y en ese mismo momento, pum, cambias tu mentalidad y no te dedicas
a hundirte en una mente terrible, que eso es lo único que hace es debilitarte más y no saber afrontar el problema, y así como se contagia lo bueno, se contagia lo malo y terminas mal, o sea, Sí, todos casi hemos siempre, estado ahí en algún momento seguramente. como dijiste, casi siempre la mente es la que te hunde. O sea, he visto tantas veces situaciones similares y una persona lo enfrenta con una mentalidad y otra con otra, y los resultados son diametralmente opuestos. Sí. Y básicamente el problema puede ser casi idéntico, simplemente la capacidad mental de la persona de afrontarlo. Correcto. Ahora te voy a decir algo, y seguramente bastante gente que vea esto quizás hasta diga, sí, yo sé a lo que se refieren, refiriéndome a lo que decíamos que es difícil comunicarlo. Sé que bastante gente puede ver esto y decir, sé exactamente a lo que se refieren, pero ninguna persona que realmente sepa de lo que estamos hablando, a este sentimiento, ninguna persona que sepa eso te va a decir, estás exagerando, estás haciendo, es por gusto, me explico. Entonces, si alguien que está viendo esto cree que está en ese punto, que sabe eso, o sea, analízalo bien, que lo analice bien, porque puedes creer falsamente que sufres voluntariamente y pensar que eso o sea, seguir por ese camino, pero analiza bien que no estás solo incomodándote un poco versus sufrir voluntariamente. Tolerando una incomodidad no es lo mismo. Tolerando una incomodidad no es lo mismo que sufrir voluntariamente. Sí, esa es la gran diferencia. Tolerar una incomodidad es simplemente pasar un rato incómodo, ni siquiera te diría un mal rato, pero sufrir voluntariamente es una batalla, es una guerra, tuya con tu mente, ¿no? Pero son dos mundos diferentes. Sí. O sea, los dos errores que más veo es la gente que toma el sufrimiento involuntario como que, por ejemplo, hasta familiares nuestros, le he dicho, la cosa es que tú y viene ahí la falacia del hombre de paja. Yo le digo, es que lo que pasa es que tú no has sufrido suficiente voluntariamente. Y la respuesta, ¿cómo que no he sufrido? Que yo ni sé qué, me ha pasado esto y esto. Como que uno, yo no dije que no ha sufrido. Exacto. No dije que no ha sufrido. Y ahí viene la falacia del hombre de paja. Y dos, evidentemente puede haber sufrido todo, pero no aprendió. Entonces mucha gente cree que el haber sufrido inmediatamente los pone en un, como exacto, que yo ya soy experimentado y ya estoy acá. Es como que puede ser que sí, pero bajo ningún concepto es una garantía, y al menos de lo que yo he observado en la mayoría de los casos no es así. Sí, en la mayoría de los casos no es así. Sí, entonces hay que tener claro que ese es el concepto al que nos referimos, y esa es la diferencia entre cómo practicarlo, abordarlo y porque si tú crees que lo estás practicando y en realidad no vas a ver ninguna ganancia mental y vas a seguir, valga la redundancia, sufriendo. Y ahora yo te pregunto algo, si es que alguien entonces está viendo esto y dice, está todo chévere, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? Una gran pregunta. Bueno, diría que vea un aspecto de su vida que le cueste bastante, que le incomode bastante, o una meta que quiere alcanzar, pero que se vea estancado, yo qué sé, en cierta parte del proceso, y atacar eso, atacar por segmentos, por así decirlo. No sufrir voluntariamente un dolor físico sin necesidad, o sea, que sea alineado a una meta y que sea, o sea, eso sí, que el grado de sufrimiento cueste, eso sí, o sea, que no lo vean algo como,
o sea, que no lo relacionen con gustos, eso te diría. O sea, que no lo relacionen, por ejemplo. Es que yo en cambio diría lo contrario. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta correr, pero corre como corra, ¿sí? No, sin metas. No, sí, yo me iba con gustos por ejemplo, por el lado de no me gusta el calor, entonces como hoy día hace sol, voy a salir, o sea, con gustos sencillos, o sea, no me gusta el helado de frutilla, por ejemplo, eso no tiene sentido. Es que eso viene más por lo que dijiste hace un rato de tolerar una incomodidad. O sea, a mí no me gusta el calor y me salgo del sol. Claro, por eso una ligera incomodidad, eso va a sufrir. Tiene que ir alineado con metas, con cambios que quieran hacer o con inclusive, sabes que un amigo justo este fin de semana me contó que él hizo una promesa, se hizo a él mismo una promesa. Él dijo que si es que un familiar de él mejoraba, él quería, o sea, sufrir voluntariamente a cambio de esto, y él se toma bastantísimo, todos los fines de semana, como el promedio guayaquileño. Él dijo, no voy a tomar por un año. Y eso fue para él sufrimiento voluntario. O sea, él creo que no supo las ganancias mentales que iban a tener, pero ahora cada vez que por alguna razón no tiene que no tomar, no le cuesta nada. Antes de eso, le costaba decir que no a medio trago cuando sea. Entonces, inclusive te diría que no necesariamente tiene que ir alineado con eso. En mi experiencia, así hay bastante gente para que el reto podría ser demasiado grande. Si es que el nivel de ellos de fortaleza mental es cero, un reto así simplemente puede ser algo irreal. A eso me refería con segmental. Entonces, o sea, si es que yo tuviera que responder esa pregunta, o sea, diría que primero, si es que tienen alguna actividad física, se va fácil por ese lado. Si les gusta correr, no sé, hacer ejercicio, pues por ese lado es súper fácil encontrar el sufrimiento. Pero hay gente que tal vez no hace y no quiere hacer ejercicio, y entiendo, pero puede ir hasta por el lado de no voy a ver televisión. Sí. Ya, no voy a ver televisión. Pero algo crucial, y esto es crucial, y esto te pasó a ti, y que te das cuenta. Esta es la forma de darte cuenta si lo estás haciendo bien. Si te dices no voy a ver televisión por 2 semanas, si estás en el día 13 y estás contando los segundos para que sea el día 15 y poder volver a ver, no has aprendido nada. Es correcto, sí, es verdad, sí. Si tú el día 14 dices me vale trozos, si son 2 semanas más a partir de ahorita, llegaste. Sí, es verdad. Llegaste. Es verdad, no lo había visto así, pero sí, es verdad. Es la forma, esa es la forma que tú te das cuenta si lo que estás haciendo está funcionando o si simplemente estás haciendo ese reto como si fuera un sufrimiento involuntario. Exacto, sí, es verdad, sí. Entonces esa es la forma de saber. Ya te digo, puede ser no ejercicio, puede ser no voy a ver televisión, puede ser no voy a beber, puede ser no voy a tomar cola, no voy a comer arroz. No es que hacer dieta, si tu pasión es el arroz, puede ser no voy a comer arroz. Hay 1000 formas de hacerlo, 1000 formas de cosas a escoger, pero son 2 cosas que tienes que hacer. Uno, tienes que escoger algo que antes de comenzar no estés tan seguro de que lo puedas hacer. Porque si estás seguro, entonces ni para qué. Y si es que es algo súper imposible, claro, sí tiene que, obviamente. Puedes, pero el riesgo de no lograr es más. Tiene que ser algo que esté como que justo en la línea de que creo que puedo, pero no estoy seguro. Y eso es uno. Y 2, la forma de saber es que cuando estés cerca del final, digas, si en ese momento dices, puedo más tiempo, es porque lo lograste. Ahí lo lograste. Sí, estás listo para otros retos y ya creciste y tu siguiente reto puede ser más grande, etc. Sí, es verdad, sí. Eso. Pero sí, o sea, y me encantaría poder decirlo de alguna manera, expresarlo en un video, pero la única manera es que, o sea, el sufrimiento voluntario tiene un valor que es inexplicable. Sí, sí. O sea, no sé cómo decirlo más, pero es inexplicable. Mira, es así de fácil, pero es fácil decirlo así,
y todo el mundo lo entiende así, pero nadie lo va a sentir Claro. así hasta que lo haga. Exacto. Pero el resumen de lo que hace el sufrimiento voluntario es que la vida es injusta y la vida te llena de problemas. Esa es todas las vidas del mundo y ninguna es excepción. El sufrimiento voluntario es lo que de largo mejor te va a preparar para todo lo malo que puedes seguir tirando la vida en adelante. De largo. Es más, muchas cosas que antes te afectaban, después de eso tal vez, o sea, ni te mosquean, literal. O sea, tú dirías, el sufrimiento voluntario te prepara de la mejor manera posible para el sufrimiento involuntario. Correcto, ese es el resumen. Sí. Y ya te digo, es entendible para cualquier persona que entiende Sí, todas sí, las sí. palabras de esa oración, pero Sí. el sentimiento es inexplicable. El sentimiento es tan inexplicable que lo empiezas a buscar. O sea, Una vez que ya lo medio lo sientes. claro, sí, Pero la claro, gente, obviamente. como tú dices, Sí. la gente que no lo ha hecho nada es como que todo es exagerado, pero ¿por qué Sí, no hacer por eso? eso Por te- ejemplo, o sea, cuando tú comiste solo carne un mes entero, ¿cuánta gente no te dijo, no, pero eso es extremo? Claro, sí, es extremo, No, es está malo, loco, todo. sí, o sea, Al final del día. Sí, sí, así mismo me acuerdo la primera vez que hice el mes sin tomar, que obviamente me costaba en esa época, y así busco año a año qué hacer, porque más que nada el sentimiento es chévere. Sí. El sentimiento es lo que ganas, entonces ese diría que fue el resumen del valor del sentimiento voluntario. el sentimiento voluntario. Del sufrimiento. Es que ya me quedé tan feliz recordando el buen sentimiento que... Bueno, pero sí, Pero sí. eso sería, creo. Sí. Yo no tengo nada más importante que decir. Sí. Sí. Invitar a la gente a... Ponte un reto. Aprovechemos Esto. que ya comienza sumo que esto sí, 2023. 2023. Es el Comienza. momento. A la gente le encanta ponerse retos al comienzo del año. También les encanta no cumplirlos. Exacto. Tratemos de cumplir Pónganse algo que los haga sufrir, pero que sea factible. Ya saben, cerca del final tienen que estar ya dispuestos a sufrir más. Esa es la forma de saber que logran. Sí. Díganos qué opinan, si estamos hablando tonteras, si están de acuerdo, si han sufrido voluntariamente, si han sufrido involuntariamente y no han aprendido nada también. Si es que creen que somos exagerados. Sí, pero bueno, eso sería todo. Sí. No más. Eso sería todo. Así que Bueno, pues, entonces, hasta la próxima. hasta la próxima. Never get old.